mi querido Molay Maza Ontiveros, aquellos que vemos un México de transformación, nos están ganando la partida estos que hablan de narcopolíticos, de narcogobierno, de narcorégimen, de narcopresidenta, en su momento de narcopresidente. Te lo pregunto porque en el marco de Ayuso, creo que sí le salió el tiro por la culata al PAN. Tal vez, solo tal vez, porque la noticia se desarrolla en México. Pero pues vemos a una Lili Telles, a un Alito Moreno que va incluso a pedir que le quiten el registro a Morena o que los registren como entes terroristas. Luego vemos a este eh, Peter Schweizer, el autor de este golpe silencioso, que lo advertimos, estaba metido hasta el cuello con los Steve Bannon, con los Breitbart News, con todos estos que le hablan al oído, si no a Donald Trump directamente, a los muy cercanos a Trump. Y ahora tenemos esta noticia que confirma la presidenta, que al menos ella se enteró también a través de medios estadounidenses, de que están revisando las funciones de 53 consulados que tiene México en Estados Unidos y que no ven muy lejana la posibilidad de que Marco Rubio salga con la decisión de cerrar algunas de estas sedes. ¿Cómo ves todo esto, mi querido Molay Maza? Regreso a mi pregunta con la que inicié. ¿Nos están ganando la narrativa? Yo no creo que nos estén ganando la narrativa. En todo caso, están haciendo más ruido. Pero el si nos ganan o no nos ganan se va a ver ahora en las elecciones, ¿no? Ahí es donde se va a definir quién logró convencer a los votantes, al pueblo. Oye, y la Ajá. gente que se siente distante, ¿no? Pero es parte también de este análisis que nos vas a ayudar a hacer. Mi opinión es que sí les están ganando la narrativa, dice Martín P. Martín, nos somos, no es Molay, no es Vicente, No, pero somos. Martín está con los otros, por eso habla Me quiero el, imaginar que no, me quiero imaginar. el ellos y el nosotros, ¿no? Es una separación que siempre ocupa tratar de conformar una identidad política o una identidad cultural, siempre depende del definir el nosotros para definir luego el ellos, ¿no? Y esa es una de las grandes limitaciones que ha tenido el ser humano en su devenir histórico y no ha sabido ampliar el nosotros hacia un nosotros total, humanista, en donde quepamos todos y en donde todos seamos sujetos de derecho. Entonces es la derecha se atrinchera en el nosotros y ellos, ¿no? Y el nosotros son para ellos, para la derecha, el nosotros pues son los blancos, ricos, heterosexuales, dueños, ¿no? De tierras, dueños de medios de producción, dueños de fábricas, dueños de algo, dueños de personas, ¿no? Los que imponen la dictadura de la dueñidad de los grandes magnates del planeta y están destruyendo el mundo. Su proyecto histórico, su proyecto civilizatorio, su proyecto económico está destruyendo al mundo. Entonces este señor, este fulano, que ya se me olvidó su nombre, pues está con ese ellos de los de arriba, de los oligarcas, que tienen la radio, que tienen la televisión, que tienen la prensa, son dueños de los medios de comunicación, son dueños de los medios de tergiversación masiva de la información y hacen mucho más ruido del que podemos hacer nosotros desde lo popular, desde la izquierda, desde la crítica, desde la reflexión. Nosotros no somos dueños de nada más que de nuestra fuerza de trabajo, solo Pues de ahí eso te somos. va, pues ahí te va, lo voy a decir. Espero que no se vayan a sentir en la 4T, pero si no hemos sido capaces de quitarle la concesión al que abusa de su concesión de televisión para mentir, para manipular, para tergiversar, para todo lo que no debe de ser periodismo. ¿Cómo es posible que no tengamos una concesión
medianamente cuatrotera. Si pasó Andrés Manuel López Obrador ya en sus 6 años y ya va para la mitad de su sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, para los 2 años, una tercera parte de su gobierno, ¿cómo es posible que no se hagan disponibles concesiones a la visión de transformación? Y si exagero, díganme cuál. Radio Fórmula, díganme cuál. TV Azteca, Televisa, Imagen. Urge, mi querido Molay, precisamente por lo que estás diciendo. Sí, seguramente no es tan fácil, ¿no? Pero urge, efectivamente. Pero urge tener medios de comunicación potentes, ¿no? Urge generar medios de comunicación en la radio, ¿no? Yo creo que urge más presupuesto para radioeducación, urge más presupuesto para el Instituto Mexicano de la Radio y urgen nuevas estaciones de radio públicas que disputen los espacios radiofónicos a Radio Fórmula y a esas tanques de opinión, ¿no? En donde permanentemente se está mintiendo a la gente. Yo creo que no están ganando la narrativa, incluso con todo este poder mediático que tienen, ¿no? Hay mucha gente, mucho pueblo, que sin ser teóricos, preclaros, eh, y que sepan con definiciones científicas y elocuentes la situación actual de la humanidad, la gente tiene muy claro quiénes les han hecho daño y quiénes han gobernado lo mejor posible, ¿no? Y cuando no se gobierna bien a nivel de lo municipal, a nivel de lo estatal, pues también la gente expresa su descontento y en el voto se nota ese descontento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, si bien plantear la crítica de que necesitamos espacios de comunicación mucho más potentes, más poderosos, ¿no? También hay que fortalecer las áreas donde tenemos mayor capacidad, ¿no? Hay que fortalecer los espacios donde estamos fuertes, valga la expresión. Y esos espacios son, pues, en el trabajo con el pueblo directamente, ¿no? En el casa a casa, en el puerta por puerta, en el trabajo territorial, en la cercanía con el pueblo. Y es allí donde se definen al final las batallas, ¿no? Molay, El asunto es que en este momento no hay que perder de vista, como pueblo, como críticos, como movimientos sociales, no nada más el movimiento de regeneración nacional o no nada más el obradorismo, sino el conjunto de los movimientos obreros, campesinos, estudiantiles. Tenemos que tener muy claro en qué situación está la ofensiva del imperialismo yanqui en contra de nuestro país, ¿no? Y Molay, entenderlo en el contexto internacional general. Dígame. noticia de último minuto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado la última parte de su gira por México, que incluía eventos en Cancún y Monterrey. Perdóname por interrumpirte, pero en estos ¿No? momentos se está dando a conocer desde México y desde España. Eso que les leía era del periódico Reforma. Desde el diario allá en España, última hora, Ayuso cancela su viaje a México y acusa al gobierno de Sheinbaum de boicotear su visita. El Universal, Isabel Díaz Ayuso suspende visita a México. Comunidad de Madrid acusa clima de boicot. Ciro Gómez Leiva, Isabel Díaz Ayuso suspendió su viaje por México. La Comunidad de Madrid acusa a la presidenta Sheinbaum de amenazar a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo sede si Díaz Ayuso acudía a la ceremonia. El País de España, Ayuso cancela el resto de su viaje en México y culpa al gobierno de Sheinbaum de alimentar el clima de boicot. Es que se me olvidó que la gran mayoría de los medios de comunicación están en contra de la presidenta y la van a hacer culpable a la presidenta Sheinbaum y la van a hacer víctima o la quieren hacer víctima Ayuso, mi querido Molay Maza Ontiveros, en noticia de último minuto. Pues es lo que yo les había propuesto como tema, ¿no? O sea, el fracaso de la gira de Ayuso es un fracaso de todo el proyecto histórico de la derecha,
¿no? No es el fracaso solo de Ayuso y del PAN, ¿no? En este despropósito, es un absoluto despropósito traer a una persona que reivindica a un conquistador militarista del medievo, ¿no? Que lo reivindica como si fuera un superhéroe, ¿no? Sin ninguna capacidad crítica, sin ninguna capacidad histórica, haciendo gala de ignorancia, pero además haciendo gala de antivalores como el racismo y como el colonialismo, ¿no? Y como el machismo y la misoginia, ¿no? Pues es un despropósito. Y ese despropósito topó con pared, ¿no? Y cuando tienen un fracaso, como son unos cobardes, los derechangos de todos los países, son unos cobardes, han aprendido mucho la política de Trump, ¿no? Cuando tienen un fracaso, culpan a alguien más, ¿no? No son capaces de observar qué es lo que están haciendo mal, no son capaces de evaluar qué tan positivo era en un momento en el que la discusión sobre la soberanía nacional está en primera línea, traer a una injerencista que no viene a dar cátedra, viene a hacer ruido y a provocar, a meterse en la política interna de un país, ¿no? Entonces, pues eso no lo iba a tolerar el pueblo, ¿no? Hicieron muy mal sus cálculos, ¿no? Y como no le salió la provocación, de entrada no salió la provocación porque la presidenta nunca le cerró las puertas a esta personera del fascismo, ¿no? Nuestra presidenta fue muy respetuosa, nuestra presidenta fue muy, digamos, algunos hasta la criticaron por ser muy tibia, por no, por no cerrarle la entrada a esta señora injerencista fascista, ¿no? Pero no, o sea, al contrario, se le abrieron las puertas, se le dieron las facilidades, ¿no? Pero ¿qué esperaban que nuestro pueblo hiciera? Nuestro pueblo y representantes de diferentes niveles no podían quedarse con los brazos cruzados, era lo más lógico y el derecho que tiene nuestro pueblo y el derecho que tienen nuestros representantes, pues esa era protestar, ¿no? Lo más obvio es que hubiera protestas, lo más obvio es que hubiera repudio, ¿no? De por sí, nuestro pueblo es un pueblo sensible a la intervención extranjera, ¿no? Aunque no lo crean, pero y sobre todo cuando se hace con esta gala, con este cinismo, ¿no? Y pues hubo protestas, por supuesto que hubo protestas, y las protestas iban a crecer, ¿no? Y pues en todas partes, donde se pare la señora, en todo el tiempo que esté aquí en nuestro país, donde se pare, va a recibir expresiones de repudio, porque ella ha insultado a nuestro pueblo, ha insultado nuestra historia, ha insultado a nuestro país, y yo creo que ha insultado a toda la humanidad, porque reivindicar a un genocida, reivindicar al fascismo, reivindicar al franquismo, incluso ella en alguna ocasión dijo, si ser fascista es estar contra, dice, no, si yo soy fascista y si ser fascista es tener mi posición, esa es la posición correcta, estoy del lado correcto de la historia, entonces soy fascista. O sea, ella se reivindica franquista, fascista, ¿no? Nacional católica. Y entonces, pues a reivindicar esos antivalores, ¿no? Y luego reivindicar el genocidio de los pueblos y las culturas indígenas, de los pueblos originarios. Hay que recordar que el 90% de la población de América fue exterminada por la conquista de los españoles. Entre enfermedades y entre esclavización y asesinatos, la población fue mermada, ¿no? Entonces, eso no es reivindicable. Y si alguien reivindica algo así, está atentando en contra del interés superior de los seres humanos, el interés superior de la humanidad, ¿no? Y el problema de reivindicar esos genocidios en este momento de la historia es que se convierte también en la reivindicación, y nunca ella lo ha negado, y de hecho ella se alinea con Netanyahu, se alinea con Trump, ella defiende el genocidio en Palestina, ella está a favor del genocidio del pueblo gazatí, ella está a favor del Gran Israel y y la destrucción de Asia Occidental. Ella aplaudió el bombardeo en contra de las niñas de la primaria, de la escuela, donde iniciaron los ataques de la ofensiva en contra del pueblo de Irán por parte de Israel y de Estados Unidos. Isabel Díaz Ayuso, la señora 7291, aplaudió el asesinato de esas niñas y aplaudió el asesinato de más de 2000 personas y aplaude el genocidio en Líbano.
¿no? Entonces, reivindica el genocidio de hace 500 años y reivindica los genocidios actuales. Entonces, es un discurso absolutamente delirante, absolutamente antihumano, absolutamente criminal. No esperaba que hubiera protestas de un pueblo que ha ganado un proceso histórico vía electoral por la vía pacífica, que está construyendo un nuevo tipo de humanismo, un humanismo total, un humanismo para todos, un humanismo que pone al centro al ser humano como sujeto de derechos. No esperaba que hubiera protestas, que hubiera denuncias, ¿no? Que sea repudiada cuando no ha tenido ningún cuidado en guardar ningún tipo de protocolo, ni ningún tipo de forma, ni ningún tipo de prevención para no insultar, para no agredir, para no dañar al pueblo de México. Y es un fracaso también su gira, porque ella buscaba hacer una provocación y que esa provocación tuviera una respuesta institucional y que esa respuesta institucional generara una ruptura o un conflicto o una dinámica áspera de relaciones bilaterales con España. Pues no lo consiguió. Entonces no consiguió la provocación hacia el movimiento, la provocación hacia la presidenta, no ha conseguido fracturar o dañar la relación bilateral con España y entonces su escapatoria hacia adelante es la escapatoria trompista de culpar a los que no son tú, ¿no? Culpar al otro, culpar al contrario, culpar al hombre de paja, ¿no? En el que has tergiversado a tu adversario político, ¿no? Culparlo de tus propios errores, de tus propios fracasos, ¿no? Y el otro elemento del fracaso es que en España tampoco les cayó bien, ¿no? En territorio español y en Madrid mismo tampoco les cayó bien que con dinero público ella se pague un premio, ¿no? Un premio que se sacó de la manga, se lo paga y va a la feria de San Marcos a que le den su premio, que ella se lo pagó, ¿no? Es como los premios que se paga Javier Milei, ¿no? O como los premios que se paga Donald Trump, como el premio de la FIFA de la Paz, ¿no? Premios que se pagan los fachos para aparecer como las figuras públicas número uno, ¿no? Pero lo hacen con dinero público, lo hacen a través de la corrupción, ¿no? Les gusta mucho el número 3 por lo que veo, ¿no? Son $350,000 que le mandó Javier Milei al narcopresidente Juan Orlando Hernández para hacer su medio de comunicación, ¿no? 300,000 euros que se gastó esta Díaz Ayuso para pagarse su premio acá en la Feria de San Marcos, y el 3% famoso de la hermana de Javier Milei, que es lo que le roba el 3% de los presupuestos para las personas con discapacidad allá en Argentina, ¿no? Les gusta el 3, es un número cabalístico, es un número místico, 3 veces 3, yo creo que tiene que ver con algo ahí de la cábala, ¿no? Porque además les encanta el rollo judío, les encanta la cábala judía, pues les encanta el 3 también, ¿no? Entonces 3 veces fracasaron en su intento de provocar a nuestro país. Nuestro pueblo protesta y protesta firme, protesta fuerte y vivimos en un país libre. Este sí es un país democrático, esta no es una monarquía, es un país democrático. Aquí nadie se va a la cárcel por insultar al jefe de Estado, como en España sí, ¿no? Y el jefe de Estado aquí no es un monarca Borbón hereditario, ¿no? Aquí la jefa de Estado es una presidenta electa democráticamente por su pueblo, por voto universal, directo y secreto, ¿no? Y ese pueblo que eligió a esa presidenta, que tiene la mayor popularidad de la historia, es un pueblo que sabe protestar, es un Claro. pueblo que sale a la calle, y es un pueblo que denuncia y que repudia a quienes le insultan, ¿no? Nada Y más eso va falta para, que, nada va más para falta los que digan que el turistas. gobierno le pagó a los que se manifestaron en Aguascalientes, ¿no? Lo pueden decir, lo van a decir, pero si fuera Tengo, así, sería algo fácil de controlar. tengo ya el comunicado, mi querido Molay. Dice el comunicado, es el comunicado de la Comunidad de Madrid con fecha de hoy. Dice, la presidenta del gobierno mexicano boicotea la gala de los premios Platino. Amenaza con cerrar el hotel donde se celebra si acude la presidenta Díaz Ayuso. Y dice, es un hecho sin precedentes. En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino de cine iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
tanto al evento como al recinto en cualquier momento. La gala, copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se celebra un año en Cancún y otro en la capital de España. En su programa diario de televisión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos, lo que No, es falso, ¿no? La sí, totalmente. ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje habitual en presidentes autonómicos españoles. Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud. Es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje. Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid. El gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña, como en dictadura. Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy. En definitiva, la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso, amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional, un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Molay. No, pues puras bravatas, ¿no? Y puras mentiras. O sea, me recuerda mucho este comunicado, me recuerda a los narradores de los partidos de fútbol, ¿no? Que a veces son fieles a lo que está pasando en la cancha, pero cuando mete mano a alguna empresa para favorecer a un equipo, ellos empiezan a narrar otro partido, ¿no? Y el espectador está viendo un penalti que no es penalti, y el narrador grita efusivamente penalti, ¿no? Así, pero y impone la narrativa de que eso está bien hecho y de que así debe ser, aunque el espectador esté viendo otra cosa, ¿no? Y heroicamente sale el equipo de Televisa con 2 penaltis empatando a los Pumas, y los narradores generan el consenso de que eso estuvo bien y de que así debió ser y que no podía ser de otra forma, aunque la realidad que uno ve con sus ojitos que Dios le dio, esa realidad que ve, pues no tiene que ver con lo que se está narrando. Entonces estos cuates, fíjate, o sea, se atreven a mentir descaradamente cuando las conferencias de la mañana de la presidenta están en internet para que todo el mundo las vea completitas y se dé cuenta de que es falso lo que se está diciendo. En ningún momento la presidenta jamás atacó directamente a la señora 7291, ¿no? Ni siquiera mencionó el caso, fíjate, ¿no? La presidenta ni siquiera mencionó el caso de los ancianos asesinados por Isabel Díaz Ayuso en los asilos públicos de Madrid, ¿no? Ni siquiera lo mencionó. La presidenta se limitó constantemente a evocar la historia, ¿no? La historia que le da razón a quienes nos sentimos agraviados por la reivindicación de los criminales que han existido en la historia, ¿no? Y una vez paseaba con una compañera de Alemania, acá por Reforma, hace ya más de 20 años, y ella vio la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Ahí en donde estaba la glorieta, y ella con toda su sinceridad germánica me dijo, oye, ¿por qué tienen a ese señor allí en una estatua? Y yo dije, pues porque es la tradición colonial tener una estatua de un conquistador, ¿no? Y entonces ella me dijo muy seria, me dijo, para nosotros sería como tener a Adolfo Hitler en una estatua, la neta, ¿no? O sea, yo como alemana, cuando veo a Cristóbal Colón aquí, es como si tú fueras a Alemania y vieras un Adolfo Hitler ahí, en una estatua,
en un pedestal, en un monumento, ¿no? Rindiéndole culto. Entonces, claro que los demócratas, los humanistas, las humanistas y las personas racionales éticas nos sentimos agraviados cuando se reivindica de manera heroica la memoria de un criminal, la memoria de un genocida, la memoria de un asesino, ¿no? Y es lo que hace esta señora. Y la presidenta de la República lo que ha hecho sin atacar a la persona, ha puesto en claridad los documentos históricos, ¿no? Que prueban que incluso el mismo imperio español, el mismo monarca español, repudió a Hernán Cortés por los crímenes cometidos en América, ¿no? Y eso pues no es atacar a ninguna persona, es demostrar documentalmente, sin exabruptos, sin insultos, sin señalamientos, sin epítetos, señalar el error que se está cometiendo por parte de la derecha internacional, ¿no? Entonces, eso todos los que vimos las conferencias mañaneras lo atestiguamos. Se pueden visitar las conferencias mañaneras en directo, y estos señores se atreven a hacer un documento mintiendo, sin ningún tipo de prueba. Entonces, es para que nos demos cuenta el tipo de arañas, el tipo de bestias que son estos personeros, muy parecidos a lo que tú ponías hace rato de Carmen Aristegui, ¿no? Que con todo el cinismo del mundo habla de una realidad inexistente, ¿no? En donde Estados Unidos no viola el derecho internacional y estamos todos de rositas con los acuerdos de extradición, que es absolutamente falso, ¿no? Se está Oye, cometiendo un injerencismo, se está cometiendo un agravio, y la derecha y sus vocingleros de comunicación voltean para otro lado y se hacen patos, y mienten sistemáticamente, y este documento miente también sistemáticamente. Nada más cierro esta idea porque es para atender eso de decir que se va a cerrar el hotel si es que llega la presidenta. Habría que ver de dónde viene, ¿no? O sea, ellos tendrían que demostrar quién y cómo les hizo llegar esa comunicación, ¿no? Y entonces deslindar responsabilidades. Si hay algún colectivo, alguna organización que se esté planteando manifestarse, si la señora llega, eso es una posibilidad, y estarían en todo el derecho de hacerlo. Pero lo que yo estoy seguro, y meto las manos al fuego, es de que no vino ni del movimiento ni de la presidenta de la República, sino es que es una absoluta mentira. y Mi si Vicente, no, y si no fuera una mentira, que demuestren lo contrario, ¿no? Que están diciendo la verdad. pruebas, pruebas, pruebas. Oye, nada más para cerrar tu reflexión, porque mencionaste el caso de Carmen Aristegui. Para los Sí. que me dicen, oye, exageras, que la pones muy a la derecha a Carmen. A ver, ¿A tú? ¿Tú? dice ¿Tú? Carmen, dice Ella se Carmen, pone. ¿cómo debemos contestarle a Trump? Bueno, suena como a Jorge Castañeda. Y mire lo que estoy diciendo, Jorge Castañeda, el que fuera canciller con Fox, de no entregar a Rochamoya y a los demás acusados vía los procedimientos claramente previstos en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, Washington dispone de un arsenal casi infinito de represalias. Ya vimos la primera con eso de los consulados, ¿no? No, pues a temblar. No, Pobre, mira, pobre señora Claudia Sheinbaum, que seguramente se nos va a infartar un día de ta. ¿Qué nos pasa? Cuando, yo recuerdo a Tata AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente de Morena, y cuando Trump casi orina a Enrique Peña Nieto, porque tenían que negociar precisamente el tratado, el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, que dijo AMLO, pues es el representante del Estado mexicano y hay que cerrar filas, que no, hay que cerrar filas. sí. López Obrador, el principal crítico de Enrique Peña Nieto. Y ahora, ¿qué chingados nos pasó que tantos le regatean el respaldo y el cierre de filas a la presidenta? Solo, tal vez solo, porque es de izquierda y no de derechas. Tu reflexión, mi querido Molay, para cerrar. Lo que quiere decir que sea de izquierda y no de derechas, ¿no? O sea, es una presidenta electa. Es una presidenta electa por una mayoría popular.
cosa que el PRI nunca, nunca, nunca tuvo, jamás. El PRI jamás fue electo por una mayoría popular, porque siempre hubo fraude electoral, siempre, ¿no? Pero fue un partido que se constituyó desde el poder, ¿no? Fue un partido que traicionó la revolución, un partido que se apoltronó en el estado postrevolucionario y traicionó la revolución. Y cuando perdió las elecciones por primera vez fue pactando con Estados Unidos la supuesta transición, ¿no? La supuestísima, ¿cómo se llama? Ahí está, ya hasta se me olvidó la palabrita, ¿no? La alternancia en el poder, ¿no? Como si la alternancia de colores partidarios en los cargos públicos representara democracia alguna. La democracia es la participación del pueblo y la toma de decisiones por parte del pueblo y los gobiernos electos por el pueblo. Y la primera vez en la historia de nuestro país que tuvimos un gobierno electo por el pueblo, demostradamente electo, fue con Andrés Manuel López Obrador. Y la segunda vez fue con Claudia Sheinbaum. Y por eso son dos gobiernos con la máxima legitimidad, la máxima legalidad y el máximo apoyo popular. Y luego, como gobierno electo, el de Claudia Sheinbaum es un gobierno que favorece a las mayorías sociales, sin romper con las élites, sin romper con los beneficiarios de la explotación asalariada, sin romper con los beneficiarios del saqueo neoliberal, ¿no? En santa paz, dialogando, acordando y proponiendo una prosperidad compartida, poniendo atención en los derechos, en las necesidades de los más pobres, de los más vulnerables, iniciando procesos de redistribución y procesos de construcción de igualdad para tener una sociedad más justa. Claro. Eso es lo que no toleran. Carmen Aristegui no tolera eso. El PAN no tolera eso. El PRI no tolera eso. Los fascistas del mundo no lo toleran, porque los fascistas del mundo lo que quieren es la concentración máxima del capital, la destrucción del medio ambiente y la explotación abierta de las clases trabajadoras, ampliando jornadas de trabajo y reduciendo salarios, saqueando los recursos naturales. Ese es el proyecto de la derecha y es un proyecto fracasado. Ese proyecto está representado por Isabel Díaz Ayuso y fracasó absolutamente. Y por eso el gobierno de Donald Trump también va a ser un estrepitoso fracaso. Lo que quiere decir también esta Carmen Aristegui, ¿cómo debería responder a México? Ella misma se lo contesta. En su actitud y en sus palabras, ella está diciéndonos entre líneas que se deberían parar las nalgas. ¿Qué es lo que ella haría? Pararle las nalgas al imperialismo. Y ya. Esa es su la única postura elocuente de la derecha es esa, ¿no? Entregar el país, entregar los derechos de la gente, ¿no? Golpear, eliminar, ¿no? Destruir gobiernos electos, porque el imperialismo yanqui se le ocurre decir, son narcotraficantes, son sospechosos. Aquí tenemos, mira, aquí tengo las pruebas. Así como le diría a esta Anabel Hernández, aquí están las pruebas, ¿no? Aquí están. Entonces, como yo tengo este papelito en blanco con unas pinches letras allí, yo digo que la señora Carmen Aristegui es narcotraficante y que me la manden a Estados Unidos. ¿Qué diría Carmen Aristegui? Óyeme, presenta pruebas, yo no soy, ¿no? Presenta pruebas, mínimo, dime, avísame, ¿de dónde? ¿Cuál es tu investigación? ¿No? Claro. Todos y cada uno de los ciudadanos de este país estamos protegidos por nuestra Constitución y por nuestro Estado. Y la obligación del Estado es proteger a los ciudadanos de otros estados o del crimen organizado. Y en este caso, el Estado norteamericano es el crimen organizado. Y quien no lo quiera ver, o es muy ignorante, o es muy pendejo, o es muy hijo de puta. Que es el caso de Carmen Aristegui, que es el caso de los panistas y los priistas. Porque lo que estamos viendo es un intento de conquista regional por parte del imperialismo yanqui, ¿no? Que está totalmente evidenciado en las grabaciones de Juan Orlando Hernández. Pero aunque las grabaciones de Juan Orlando Hernández no existieran, el hecho de que un presidente como Donald Trump, que es un dictador, que es un asesino, que es un criminal, que aparece mencionado más veces en los archivos Epstein que Harry Potter en todos los libros, en los 6 libros de Harry Potter,
el nombre de Harry Potter no aparece tantas veces como sí aparece el nombre de Donald Trump en los archivos Epstein, ¿no? De esa persona, ese sujeto, libera a un narcotraficante comprobado, que es Juan Orlando Hernández, que estuvo en la cárcel por meter 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, demostrado, y a ese lo libera, y negocia con los chapitos, y habla con los chapitos, pues no que eran terroristas los narcotraficantes, entonces los sacan de la cárcel y negocian con ellos. Entonces, cuando se trata de beneficiar al imperialismo yanqui, no son terroristas, son aliados. Cuando se trata de golpear la independencia, la soberanía y las libertades de los pueblos en América Latina, entonces sí, son narcotraficantes. Pero además a cualquiera le puedes inventar una carpeta y quitarle el gobierno que el pueblo le dio, porque lo que estamos haciendo es avalando el lawfare. Lo que está haciendo Carmen Aristegui haciéndose pendeja, y lo que están haciendo todos los prianistas, es tratar de avalar, tratar de legalizar el lawfare, la intervención extranjera para quitar gobiernos electos, porque es la primera vez en la historia que a un gobernador en funciones se le acusa y se le exige aprehensión y extradición sin prueba alguna, ¿no? Entonces lo que están haciendo es golpear procesos electorales, ¿no? Lo que no pueden ganar en las urnas, la quieren ganar utilizando al imperialismo yanqui para dar golpe de Estado, ¿no? Y eso es lo que está de fondo, ¿no? Claro. Y se engarza con los gobiernos de ocupación en Argentina, con los gobiernos de ocupación en Ecuador, con la intervención del imperialismo en las elecciones en Brasil y en las elecciones en Colombia, seguramente intervendrán en las elecciones en México, y se están poniendo como tapete, como auténticos traidores a la patria, este tipo de vocingleros o los politicastros prianistas que hoy no son más que una pandilla de golpistas, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque eso también va a exigir, cierro con esto, mi querido Vicente, la coyuntura y la forma en que se están dando el orden de los factores de poder, y entre esos factores de poder, incluido el pueblo movilizado, el pueblo participativo, el pueblo que interviene en sus decisiones públicas, ¿no? El cómo se están acomodando las fuerzas va a exigir más movilización, más organización y mucha más intervención política de parte del pueblo, ¿no? Y yo creo que va a exigir mucha más definición y mucha más fuerza y muchísimo más peso específico de la capacidad de representar multitudes por parte de nuestros representantes. El que se ponga tibio, el que se quiera correr al centro, no va a sobrevivir en la siguiente coyuntura. Se requieren definiciones, solidez, principios, organización, movilización y capacidad de afrontar los retos que se vengan enfrente. Los retos como vengan y los que vengan hay que afrontarlos de manera firme, contundente, valiente y sin una fisura. Por eso mayor unidad, mayor organización es lo que requiere toda nuestra nación. Y Maestro. Eso implica todos, artistas, medios de comunicación, jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos, todos. Mi querido Molay Maza Ontiveros, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y a tus trincheras, querido Molay? Pues a mí me encuentran ahí en X, Molay-Maza, en Facebook, Molay Maza, Instagram, Maza Molay, y eso, no sé qué más, pues Molay Maza, ustedes le pican Molay Maza y ahí me encuentran. Les invitamos a asomarse a la 4TV, donde ustedes encontrarán también muchos puntos de opinión distintos a los míos, no tan dogmáticos, no tan ultras, no tan estrechos como los míos, y las noticias que nos comparte siempre nuestra compañera Paola Medina, y pues allí están algunos programas también especiales sobre feminismo, información sobre el Instituto Nacional de Formación Política y el resumen del periódico Regeneración, que también se hace allí cada semana. Y pues agradecerte, Vicente, muchas gracias por invitarme, por considerarme, por escucharme y por compartir estas trincheras de lucha que son tan importantes para nuestro movimiento y para nuestro pueblo. Venga, aquí nos vemos en unos días, mi querido Molay. De regreso el maestro Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. Déjeme volar, déjeme